Muy buenas, muy buenas noches, Gaby, Mari. Una disculpa, no las había visto en sección de espera. Este, pues sean bienvenidas a esta su última sesión y su sesión de dudas. Este es un espacio, pues precisamente para ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan avanzar en este último paso, en esta última actividad eh, que van a realizar. Y también para que aprendan un poquito de los derechos humanos. Voy a tratar de ser un poquito breve eh, en atención a que yo sé que están trabajando en sus retos. Ahorita, ¿cómo van Gaby, Mari? ¿Cómo van con sus ejercicios? ¿Me escuchan? ¿Segura? ¿Tiene ninguna duda? ¿Sabe cómo va a realizar el último ejercicio? Bueno, a ver, déjeme ver. Ah, está muy bien. Eh, Principalmente es explicarles pues un poquito de los objetivos que se desarrollan a lo largo de estos ejercicios y también las habilidades que van desarrollando de la mano con este tipo de ejercicios. El último ejercicio es muy importante. Es un ejercicio final que ustedes van a realizar con el objetivo de hacer ya una compilación de este conocimiento. Yo sé que son módulos pequeños de 3 semanas, pero pueden sacarle mucho provecho. Les estuve subiendo algunos libros, pero es que se me está moviendo la pantalla, por eso me distraje, como que se me cierra y se me cierra y se ve solamente la mitad de mi pantalla. Se sigue viendo así. Listo. En esta parte, el objetivo del ensayo, pues es concluir con estos ejercicios. Si bien la materia es muy corta y tal vez no les va a dar los contenidos al 100% de los contenidos que se ven regularmente en esta materia de los derechos humanos, sí les da un contenido guía para que ustedes sigan explorando los puntos más destacables en lo que es en el tema de los derechos humanos. Tal es el ejemplo de la utilidad, el uso y la consulta que tiene para nuestro sistema mexicano los organismos internacionales, las sentencias, los procedimientos que realizan, las opiniones consultivas que emiten. Los procedimientos internacionales tienen un gran impacto en nuestro sistema jurídico y precisamente de eso se trata el último ejercicio. Eh, una duda, ¿es lo mismo el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos y el Sistema Europeo? ¿Es lo mismo el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos y el Sistema Europeo? Sí, claro, totalmente sí, sí es lo mismo. Eh, pues nada más ahí lo que le tiene, lo que le agregan es la protección, pero sí, es lo mismo, Gaby.
Cuando hablamos de sistema, hablamos, pensemos que en el derecho hablamos como si estuviéramos hablando de las partes del cuerpo humano. El sistema, el sistema de derecho, en la anatomía del ser humano, actúa eh, de esta misma forma. Se me sigue dividiendo la pantalla, va a salir así en la grabación, pero bueno. Eh, este sistema viene siendo pues un todo, una parte de lo que hace funcionar a nuestro sistema jurídico, a un sistema jurídico en específico. En la anatomía nosotros tenemos el sistema, por ejemplo, el sistema nervioso. Y este sistema nervioso se encarga de ciertas facultades, de ciertas tareas, pero que al final de cuentas el funcionamiento que realiza es para la función del cuerpo humano y otras funciones para otros sistemas. Sin este sistema no pueden coexistir los demás sistemas. Lo mismo pasa en el sistema de derecho. Es un sistema, hablando en la materia de derechos humanos, es un sistema fortalecedor de los derechos humanos, pero obviamente pues que todos están divididos por esta competencia de territorio, estas divisiones que se hacen conforme al territorio, y aquí precisamente hablamos de dos sistemas en el último ensayo. Uno es el sistema de protección de los derechos humanos, que es el sistema europeo, y otro que es el sistema interamericano o el sistema regional, también se le conoce como el sistema regional. Dentro de este ejercicio van a desarrollar de forma general a qué se refiere ese sistema de derechos humanos, que es una composición territorial de protección en cuanto uno al sistema, perdón, al territorio europeo y otro al sistema regional específicamente competente para México y Latinoamérica. ¿Por qué Estados Unidos no entra en esta competencia precisamente dentro de este sistema? Porque no ratificó y aceptó la competencia litigiosa dentro del tratado que faculta llevar estos casos eh, ante un mecanismo internacional, ¿no? Aceptó otro tipo de tratados, pero como tal, la competencia litigiosa no la acepta, entonces, pues no se le puede llevar ante un tribunal internacional, pero está dentro de otro tipo de sistemas, como es el sistema universal, que es el sistema de las Naciones Unidas, que este está dividido por comités. Eh, Dentro de este sistema que existen, entre el sistema regional y el sistema europeo, ustedes van a hablar de forma general, primero a qué se refiere ese sistema, cuál es la función y luego van a hablar de sus órganos. En este caso, el sistema europeo desaparece ya de varios años la parte de la Comisión Europea y solamente se queda con un tribunal, pero incluso pueden hacer el antecedente cómo estaba conformado anteriormente este sistema europeo. A diferencia del sistema regional, sí contiene una comisión que es quien revisa, nada más revisa los casos y dice, bueno, esto sí cumple con los requisitos, estas peticiones sí cumplen con los requisitos para que la Corte conozca de fondo y analice y se pronuncie dentro de estos asuntos. Entonces ella se encarga de revisar, de hacer conciliaciones dentro de países también, de dar opiniones consultivas, de hacer observaciones específicas, de hacer acuerdos de paz, de dictar medidas cautelares, pero como tal, su función no es conocer de fondo, pero sí es revisar y tener otro tipo de funciones. Entonces, cuando pongan los ejemplos, hay que tener en cuenta estos dos aspectos que contienen estos dos órganos que componen este sistema. Por otro lado, pues la Corte, en este caso, en el sistema regional, efectivamente sí es quien conoce, pero solamente y únicamente de estos casos que aprueba la comisión.
A diferencia del Tribunal Europeo, que ustedes van a hacer dentro de este ensayo, este análisis. Esto lo pueden poner como puntos destacables. La diferencia que tienen el Tribunal Europeo y el sistema regional, ¿no? Uno de los aspectos que los diferencia entre ellos, pues es que la facultad de la Corte, en este caso que actuaría como una especie de tribunal, eh, pues solamente revisa y entra de fondo a los casos que dictamina la comisión. En este caso, en la Corte Europea se reforma esta parte, se deja solamente el tribunal y el tribunal es quien revisa estas solicitudes y se pronuncia y decide cuáles son los casos que hay que analizar. Los precedentes del Tribunal Europeo son muy buenos. Algunos no son de casos tan actuales, pero es que ellos es más alto el estándar en el que pueden revisar un caso. Tienen muchos requisitos para poderse pronunciar en un caso y hay cosas en las que no tienen que entrar de fondo porque al momento de la petición de revisión del caso hacen una especie de orientación o aplicación de la norma sobre otros casos que ya se han resuelto y ya no se pronuncian ni se analizan de fondo, pero el estándar es pues mucho más alto, ¿no? En el caso de la comisión que revisa esta serie de requisitos, también es un alto estándar, pero se ha visto mucho más actualizado, mucho más fluido, pero obviamente recordemos que cada uno no es ni más ni menos, sino que dependen de un contexto en específico, porque los dos pertenecen a dos continentes totalmente distintos, con culturas totalmente distintas, con una educación también distinta. El continente europeo, pues recordemos que es uno de los continentes mucho más avanzados en cualquier aspecto, y por eso se llama continente más viejo, porque evolucionó históricamente mucho mayor que otros países. México, Latinoamérica, pues tiene un periodo histórico de desplace muy importante en esta parte histórica y pues lógicamente que se ve reflejado en el contexto, en la evolución en el que están. Esto no significa que no funcionen los dos, ¿no? A veces cuando hacemos este análisis de sistemas jurídicos, lo que tenemos que analizar no es cuál es el que es más efectivo, perfecto, creando el sistema idealista perfecto que funciona a la perfección, ¿no? Cada uno funciona a la perfección de acuerdo a la cultura y el contexto. A pesar de que el sistema europeo tiene un alto requisito, tiene gran funcionalidad, gran incidencia en el tema de los tribunales con las sentencias ya pronunciadas y proyectadas en la Corte Nacional, donde no necesitan estar como reformando la ley, haciendo pronunciamientos, observaciones, o sea, es como más, ya se dijo, esto se tiene que aplicar, esto se tiene que realizar y son cuestiones ya más rígidas, más de facto. A diferencia de México, tiene pues un tema evolutivo, natural, por el rezago histórico y también político, ideológico y social en el que vivimos, y por eso está en constante evolución, reforma, tiene mucha crítica, tiene mucho movimiento. También con el tema de la pandemia, los sistemas por separado evolucionaron mucho porque hubieron cuestiones que se tuvieron que integrar. La pandemia, la tecnología evolucionó estos sistemas también de una forma distinta, donde la aplicación de sus sentencias que ya estaban se tenían que proyectar con una actualización o una perspectiva solamente al actual. Y no precisamente todo fue como estar en estudio de fondo.
que son cuestiones que ustedes van a tratar de plasmar en estos ensayos. El ensayo, recuerden, debe de tener una introducción, una conclusión y un desarrollo. ¿Qué es un desarrollo dentro de un ensayo? Tener yo una propuesta, una crítica, algo que observar de estos sistemas como aspectos de características que los tengo, y no significa pues que uno sea bueno o que tenga que decir que uno sea bueno o uno sea malo, sino explicar a qué se deben estas diferencias. Hay que llenar los requisitos. Yo se los recomiendo que primero lo llenen a forma de cuestionario para que llenen los requisitos de cada uno de cuál es la competencia en cuanto a los sistemas, pues el tema del territorio, cuál es la competencia o las facultades ya en cuanto a los órganos, eh, cómo se estructuran, pueden abundar un poquito más. El tema de los casos ya no es tan desarrollado como en el ejercicio 2, que sí tuvieron que copiar hechos, datos de identificación, aplicar un argumento, proyectar el tema de los artículos que estaban en las convenciones en artículos aplicables a la Constitución Nacional. No es un trabajo tan así, solamente es como mencionar y un poquito explicar, pero ya con sus palabras, porque es dentro de un ensayo, dentro de este formato, en qué terminó o en qué se pronunció en este caso y por qué destaca este caso, ¿no? Ya no están tan datos tan rígidos, tan elaborados, ¿no? Esta parte también planea dejar un poquito, explorar la parte oral, la parte de la proyección de ustedes, la parte reflexiva, la parte analítica, la lectura. Estos trabajos pues regularmente se tienen que hacer con un tiempo, con una dedicación, pero sí se pueden hacer eh, trabajos de calidad en un par de horas, ¿no? No es algo imposible. Cuando no sepan cómo expresarse, ustedes primero escríbanlo o díctenle al Word, si ya tienen un tema de tiempo, díctenle al Word cómo ustedes quieren plasmar esta, este ensayo, ¿no? Incluso impriman estos ensayos así, como tal ustedes se quisieron expresar. Y luego empieza el trabajo de conversión, de realizar los cambios de los conectores, de darle la fluidez, de continuación de párrafos, de darle el formato. ¿Qué es lo que va puliendo a nosotros? A nosotros lo que nos va a pulir este lenguaje técnico que ustedes quieren adquirir no se adquiere en el primer semestre, no se adquiere de la noche a la mañana, es un trabajo constante y permanente de lectura, de análisis, de perspectiva de trabajo, que lo van a ir adquiriendo poco a poco, pero pues para ahorita les voy recomendando, vayan cambiando por palabras un poco más formales. La semana pasada estuvimos en un curso eh, muy bueno que hizo favor de realizar la universidad, no sé si por ahí estuvieron presentes, sobre las técnicas y las herramientas de y la inteligencia artificial. Y decía, no, o sea, el alumno no debe estar peleado el 100% con la inteligencia artificial. Incluso ustedes ya pueden tener un buen contenido con el tema de del ensayo, por ejemplo, pero no sé cómo hacer una expresión más oral, más formal. Entonces, hago 3 ejercicios dentro de la inteligencia artificial de cómo plasmar lo que yo ya dije de un contenido, de unas ideas propias reflexivas, mías, de lo que yo observo, de lo que yo analizo, y ahora sí le voy dando forma. Y esto se ve, te da varias opciones. Yo me peleo mucho con el algoritmo, tengo que utilizar inteligencia artificial por la necesidad de desarrollar la calidad de los trabajos, de ser un poco más precisa, de cuidar un lenguaje formal, técnico, de buscar más explicaciones, innovar y de también saber como profesora cómo funciona para que ustedes utilicen esta herramienta. No le tengan miedo, no van a caer en plagio siempre y cuando ustedes tengan la evidencia en las pruebas que la idea desarrollada es de ustedes. Lo que sí está mal es ustedes llegar y decirle a la computadora,
hazme un trabajo así, 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 con esas características. Porque la inteligencia artificial, yo tengo alrededor de como de 1 año y medio trabajando el algoritmo. Bueno, yo tengo la versión gratuita, ya voy a entrar a la versión premium, pero dentro de esta versión que existe, sí te peleas con el algoritmo porque, por ejemplo, en el derecho no son ciencias exactas. Entonces, sí hay que darle perspectivas, sí hay que darle aplicación, incluso te dicta eh, perspectivas de jurisprudencia muy rebasadas, aplicación de argumentos que no me parecen válidos, que todavía me parecen cuestionables, que le faltan desarrollo. Obviamente, pues esto yo lo hice primero al revés, primero trabajé la crítica, primero me equivoqué. No le tengan miedo a equivocarse, por eso les digo, este es una aula y un espacio seguro de ustedes de un constante aprendizaje y la única forma de que ustedes van a poder desarrollar estas habilidades es aprendiendo a equivocarse. Equivóquense muchas veces para que puedan aprender de estas equivocaciones y poder adquirir esto. La idea es que no nos hagamos dependientes de este tipo de herramientas, sino que las sabemos usar con efectividad y para fortalecer estas habilidades que ustedes ya tienen y presentan y que trabajos muy buenos, trabajos de calidad que a veces solamente les hace falta como este empujo. Eh, Ustedes hacen este ejercicio y hagan varias propuestas, no solamente hagan una. Impriman los trabajos, hagan sus propios engargolados si quieren, si son mucho de libretas. Bueno, yo cuando es mucho, pego las impresiones y voy rayando y voy haciendo notas. Ahí digo, bueno, este conector lo cambió. Y busquen, o sea, ustedes sí dense la tarea de que ya ahorita que van a hacer las vacaciones y que van a terminar, busquen estos tecnicismos, estas conectores, ¿qué significan? ¿Cómo los puedo conectar? ¿Cuáles son las reglas gramaticales para poderlos aplicar? Cuando va un punto, coma, estas reglas sencillas, básicas de ortografía, de gramática, que son súper esenciales. Vayan aplicándolas para que sepan ustedes cómo usarlas y que el día de mañana que sí les toque desarrollar un escrito, una demanda, les juro que no existe una demanda igual en, entre otro caso. Cada caso tiene una peculiaridad y cada caso le tienes que meter algo diferente. Si ustedes piensan que la carrera de derecho es llegar y llenar un formato, la realidad es que la ideología, la sociedad empuja a una necesidad mucho más visionaria y esto los va a limitar mucho. Entonces, ustedes siempre traten de meterle un poquito más si ustedes trabajan en alguna institución, en, en algún lugar donde puedan ya estar practicando su carrera, traten de salirse del formato, cumplan con los requisitos y vayan diferenciando, impriman incluso los trabajos, pidan permiso. Puedo llevarme este formato exclusivamente para uso de tarea, de aprendizaje propio y vean los requisitos que tiene que llenar el formato. Luego en los juzgados te dan formatos. Yo estuve en un juzgado familiar y me daban formatos y había cosas que tenían que requisito de lleno y los mismos artículos, ¿no? Pero lo demás luego había, notaba que había formatos desde años y años de cosas que ya estaban eh, pues derogadas en el código en el código y lo seguían aplicando, ¿no? Entonces yo me empecé a fijar y yo decía, pero ¿por qué este? ¿Pero por qué este? Y preguntaba, o sea, aunque me viera así como de, ay, ¿por qué está preguntando esto? Pues la realidad es que yo estaba en un proceso de formación constante y que eso era lo que me sacaba de esa visión de trámite eh, y formalista que tienen. Hay casos que sí son de trámite, que se tienen que cumplir requisitos, pero siempre puedes meterle una perspectiva más con los derechos humanos. A mí me gusta mucho la materia de los derechos humanos, por eso decidí dedicarme mucho a esto, porque las perspectivas cambian mucho, que te permiten jugar mucho más allá con un caso civil,
con un caso de responsabilidad patrimonial, con un caso familiar, con una carpeta de investigación. Este, en el tema administrativo, aunque es procesal, eh, más rígido y puro y duro, sí te permite de repente jugar con ciertas partes porque están vinculadas de alguna forma y son obligatorias el tener esta perspectiva de los tratados internacionales. Entonces, ustedes les voy a recomendar que lean las observaciones generales y les va a dar un desarrollo muy amplio de lo que son los derechos humanos en temas específicos como el agua, la educación, la vivienda. Y te enseñan, a mí me sirvieron mucho estas observaciones cuando yo trabajaba con ellas, porque veía que el derecho a la alimentación no era solamente darle de comer a una persona o que tiene derecho, pero este derecho nada más tiene que ser aplicable quien tiene trabajo, ¿no? Y puede pagar esta alimentación, sino las personas en situación de calle, sino las personas que no pueden cubrir este ingreso, las personas adultas mayores que están en estado de abandono o que pues simplemente se quedaron solos en la vida y están enfermos y tú vas por un tratamiento médico, pero resulta que este tratamiento médico no se puede cumplir al pie de la letra porque la interdependencia de los derechos está muy ligado a ciertos derechos, como en este caso, que el paciente, al estar en tratamiento médico y en general, tenga que recibir un tipo de alimentación en específica para tener el desarrollo ideal con éxito con estos tratamientos. Entonces, sí te da perspectiva, sí te da visión y eso es lo que yo busco generar en ustedes, ¿no? Bueno, esto es como un poquito de lo que vemos, de lo que ustedes pueden ver en esta parte. Estos ejercicios son muy puntuales. El enseñarlos a buscar casos en específico, enseñarles cómo funciona la búsqueda en Internet de expedientes, la investigación, de saber cómo referenciarlos, de saber cómo plasmarlos en una demanda con estas referencias, con estos datos, de saber cómo analizarlos, de saber cuáles son los puntos clave que tienen que cubrir, eh, cuál es la importancia de estos, cuál es el análisis que se realiza con estos y por qué, ¿no? Te enseña cómo funcionan cada de los sistemas nacionales, perdón, cada mecanismo de protección de los derechos humanos en estándar nacional y que hay jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Dentro de estos no jurisdiccionales, pues es el ensayo de la elección de los 5 casos, el sistema universal de la ONU, que vienen complementados con algunas lecciones, y el sistema, en este caso, pues regional, y habla de otra perspectiva, otra visión, que no solamente es solo lo aplicable en México, sino cómo está desarrollado el derecho en otros países para comenzar a abrir esta visión y este criterio. Decir, esto no es nuevo, no me sorprende el político, el diputado, el ideólogo, el profesor, con estas perspectivas de derecho, porque, por ejemplo, en Europa ya se habían desarrollado, ya se tiene un camino, por ejemplo, la eutanasia, o temas más complicados, pues ya se tiene un desarrollo eh, muy específico, muy trabajado, incluso socialmente, pues ya muy normalizado sobre esta parte. Por ejemplo, el tema de las mujeres que son madres gestantes eh, que se inseminan en Europa, ya existen estudios sobre la efectividad que tiene realizar que ellas sean madres solteras, ¿no? Y aquí en México se tiene una perspectiva de no, ¿y cómo va a ser madre soltera? Y le va a hacer falta la figura paterna. Y en Suiza hace un estudio específicamente en mujeres que viven en países como Londres y desarrollan la estabilidad emocional que tienen estos niños y estas familias al no vivir en otros aspectos que por lo general viven en otras parejas y que va mudando a la sociedad a una dinámica totalmente distinta
y a un tema de derechos totalmente también distinto, ¿no? Eh, pues bueno, esto es como lo que más o menos van a poder aplicar eh, en casos cotidianos. Ustedes siempre se tienen que ir como mucho más, proyectando mucho más allá, porque estos casos, al final de cuentas, pues son estos casos que ustedes analizan, son situaciones cotidianas que les pasan a las personas, pero que deciden judicializar estos derechos, pedir la intervención de un tribunal para que se pronuncie y exista un efecto importante hacia nuestros derechos en materia de los derechos humanos. Gaby, ¿hasta aquí tiene alguna duda? Ya es el último. Es que, Gaby. Estoy tratando de buscarla y ubicarla en mi sistema, Gaby. ¿Tiene algún otro nombre? Porque no la encuentro como Gaby. Mm, Mari Cruz Guerrero. Ah, entonces era usted misma, Mari, que estaba conectada en otro dispositivo. Ah, ok, con razón. Creí que tenía dos y el otro sí lo ubicaba. Por eso le decía Mari y Gaby. Pero no, está perfecto, Mari. No se preocupe. Ya nada más le falta el último ejercicio. Déjeme reviso cómo está su reto 2. Tuve que hacer una pausa en la revisión porque tengo examen de inglés justo hoy. Eh, pero déjeme hago una revisión de su trabajo. Incluso déjeme lo proyecto para ya saber por dónde vamos. Si hace falta algo, de una vez ahorita explicarlo cómo va. Es el 2. Primera sala. Bueno, sin datos. Ajá. Mm, mm. Aquí nada más. Sí, no, sí, está bien. Nada más eran los artículos de la Constitución, pero vi que sí marcó algunos. Están bien explicados.
Ujú. Sí. Ujú. Perfecto. Está perfecto el reto 2. Solo ligeramente le voy a poner para fortalecer el tema de las referencias. Necesita algunos ajustes, pero luego a veces no ubican cómo plasmar la fórmula en lo que es ¿cómo se llama? El tema de las sentencias, ¿no? Como tal, no trae una fórmula el manual APA. Yo hice una fórmula y también estoy usando algunos ejemplos con la fórmula de APA séptima edición. Mm, pero es algo constante, mire. También puede estar para esto la inteligencia artificial. Usted va a meter el formato y usted va a pedir que le corrija. Entonces, cuando usted le corrija, usted lo va a tratar de volver a hacer manual. ¿Por qué? Porque si yo agarro y lo copio y lo pego como tal, esto no me va a dar un resultado. Yo no me voy a recordar cuando el nombre de los artículos tiene que ir, por ejemplo, en cursivas. ¿Dónde o qué significa P o doble P? ¿Cómo tengo que contar los párrafos? ¿Cuál es la que tengo que dar? ¿Dónde tengo que poner la página? Eh, ¿Cómo van en las citas el tema de los autores, ¿no? Por ejemplo, en el primer trabajo, en el primer ejercicio, que es donde pido que vayan citados, que es por lo regular el apellido de del autor, seguido de del año, pero a veces tiene mucho que ver que tiene que ir entre comillas, que el nombre del autor va primero y luego hasta el final va el número de párrafo, no va ni siquiera el año. Pero a veces sí, luego los puntos suspensivos, cuánto va en paráfrasis, o sea, esos detallitos sí van cambiando. Entonces yo voy a hacer una lista de notitas y cuando no tenga la oportunidad que nadie me explique, yo es lo que hago. Por ejemplo, si fuera el tema de la inteligencia artificial, le digo que me corrijan. Pego mi hoja en un lado de mi libreta y luego imprimo una parte del manual, ubico la fórmula y veo cómo la requiere el formato de la VG y voy haciendo las modificaciones y las combinaciones. Entonces, al final, yo hago mi propio formato y yo redacto mi propia explicación, que esto es muy importante porque luego a veces damos la explicación de, no sé, la inteligencia artificial, de Google o de algún video en YouTube o de algún archivo de, por ejemplo, el de la VG, la verdad me gusta mucho, viene muy digerible. Ahí donde dicen cada ejercicio, donde dice guía APA o manual APA, nada más está subrayado, ahí le dan clic. Eh, Ese me gusta porque la verdad es que trae primero una explicación de cómo se utiliza, de cuándo tiene que ir, por qué tiene que ir y te da como 3 ejemplos de casos. Por ejemplo, si son más de 40 caracteres, si son menos de 40 caracteres y tienes que contar las palabras. Entonces hay aspectos que, por ejemplo, nosotros se nos pasa desapercibido por hacerlo mucho más práctico, mucho más digerible, mucho más rápido por la premura de los trabajos, pero qué mejor que nosotros tener nuestra formulita, porque estos formatos van a ir cambiando y si no adquirimos esta habilidad, el día de mañana la inteligencia artificial no sirve, el Wi-Fi no sirve y solamente tienes puro Word, entonces necesitas hacerlo, ¿no? Y para esto las eventualidades es precisamente no depender de la tecnología. Es nosotros usar la tecnología como una herramienta para aprender a hacerla, pero no depender y siempre estarla consultando al 100%. El Internet pues es precisamente esto, una herramienta. Entonces le voy a poner la formulita de cuál va.
en el tema de las sentencias, que son ligeros ajustes que se tienen que realizar como tal. eh, y le voy a poner una fotografía que yo tengo, ahorita la voy a buscar, del manual donde yo estuve modificando el orden, según lo que nos explicaban en el manual, y haciendo la adaptación a la sexta edición, porque en la séptima edición trae una, pero no es como tan exacta. Entonces, yo me he fijado en algunos artículos y en algunos libros actuales que ya están empezando a usar APA y veo cómo la están referenciando. Es un tema normal. Yo ya estaba muy acostumbrada a jurídicas. Primero me costó mucho trabajo agarrarle a jurídicas y ahora tenía que usar APA. Para mí APA se me hace complicado en el tema de que cuando yo leo un libro siento como que me deja como a la mitad, como que no me da la suficiente información, pero creo que es una cuestión como pues de utilidad, como de practicidad. Pero la verdad es que como que para un lector como que me quedé demasiado acostumbrada a demasiados detalles, a demasiados requisitos y me gustaba más difícil se le hizo. eh, Incluso, pues antes los trabajos no te los pedían ni referenciados, ¿eh? Y en muchas facultades no te los piden referenciados. Entonces te pedían bibliografía y era lo así como un chorro de fuentes y sin forma. Yo estaba en el centro de investigaciones, entonces sí me tocaba tener como el formato y fue de ahí donde yo aprendí. Porque la verdad de como tal en antes para el seminario de tesis, no. Primero estuve en el centro de investigaciones y luego ya cuando hice el seminario, me metí a un curso de seminario de tesis, fue como que ahí complementé los detallitos que me hacían falta y justo cuando terminé de todo esto, ya estaba haciendo la maestría, eh, entro a la VG y era otro formato totalmente y me doy cuenta que automáticamente yo entrando a la VG, todo el sistema cambió a APA. Entonces, para todos está siendo difícil, pero se supone que es como más simple, pero utilícela. O sea, yo las aplicaciones que he usado por ahorita es Géminis y ChatGTP. Nos estuvieron recomendando otras, pero a mí ahorita lo que más me ha funcionado es ChatGTP. Géminis, tal vez como que me hace falta pulirle un poquito más el algoritmo, todavía no estoy como 100% familiarizada. Estuve explorando otros, pero creo que ahorita como lo que me da los requisitos como para pelearme y pulir ciertas cosas, precisamente ahorita yo que estoy aprendiendo otro idioma, lo estoy utilizando para que me corrija la pronunciación o algunos aspectos y ya yo voy haciendo mis notas. Y pues traté de conocerla. Así se escribe chat. Y pues nada más le tiene que decir, o sea, mm, usted copia un pedacito del texto o copia una referencia y dice, corrígeme aquí y desglósame el orden que tiene que hacer. Y usted hace una formulita que tiene que seguir y con los requisitos que tiene que cumplir. Incluso yo soy muy visual, entonces yo ahorita para el inglés voy a hacer puras fichas con puras fórmulas de cómo tienen que ir los verbos, el sujeto, las composiciones de oraciones. Entonces lo voy a hacer a través de puras fichas y creo que eso también le funcionaría a ustedes. Las pequeñas fichas bibliográficas que utilizábamos para estas búsquedas, las puede utilizar como para tenerlos a la mano, que son un poquito más manejables que usted está trabajando en su computadora y tiene, no sé, una fichita y se va buscando. Yo les hago una perforación y les pongo un gancho así como de plástico. Ahorita no tengo los de mis hijos que le compro y a veces los plastifico, entonces ya nomás le voy cambiando y la tengo siempre en mi escritorio donde trabajo, entonces es como mi material de consulta, mi material didáctico y ahorita yo voy a empezar con este idioma
Y creo que es como una buena técnica para que usted vaya puliendo, porque al final les piden proyectos de investigación precisamente en la que usted esté realizando esto. Y siempre es muy bueno consultar los manuales porque se actualizan o cambian de universidad. Algunos ajustes que lo hacen no está como tan universal, pero muchas universidades pues se dan a la tarea como de pedir ciertas cositas, ¿no? Entonces, qué mejor que ya ir dominando más o menos la fórmula para que pues no resulte que no tengamos el dominio de esto. ¿Y qué es lo más difícil de dominar? Pero tiene muy buen trabajo, la felicito, Mari. Su trabajo, ahorita que lo que pude ver del segundo reto, tiene muy buen desenlace, tiene muy buen desarrollo, incluso veo que desarrolla muy bien los derechos, que es una parte de análisis muy importante. Y ya nada más, pues la cuestión que hay que ir puliendo con pequeños tips y trabajo es precisamente el tema de las referencias. Bueno, son las 10:17, la voy a dejar. Este, Me dio mucho gusto estar compartiendo con usted, aunque sea un poquito, y pues vamos a terminar la sesión de